Dios les bendiga. Nuevamente estamos en la casa del Señor trayendo esa palabra oportuna a su vida. Hoy vamos a tratar la segunda parte del tema después del proceso. Anteriormente, si usted lleva la secuencia de la primera parte, usted podrá ver 7 personajes que encontré. Hubieron muchos en la Biblia, muchos registros de personajes que pasaron un proceso en su vida. Pero de esos 7, hoy vamos a dar una continuación con el tema después del proceso, segunda parte. Así que lo vamos a estar desarrollando este tema en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 2, donde podemos ver el desarrollo, donde podemos estar a través de la Biblia, lo que el proceso de cada uno de ellos. Hoy en día, todos los que tenemos a Cristo, que somos cristianos, en algún momento de nuestras vidas, todos nosotros hemos pasado procesos difíciles, pruebas, que con la ayuda de Dios hemos tratado o hemos superado. Tal vez tú te encuentras hoy en un proceso que no encuentras salida, no encuentras esa luz al final de aquel túnel, que no encuentras ese faro en medio de tu oscuridad. ¿Por qué? Porque has estado pasando un proceso difícil. Puede ser alguna enfermedad, falta de empleo, una situación económica, una quiebra financiera, una crisis en tu matrimonio, una crisis en tu familia, que has colapsado y has llegado al borde de tal vez hasta de dudar de lo que Dios está haciendo y hará en tu vida. Porque los procesos son duros, son difíciles, son situaciones que te causan angustia, tristeza. Pero quiero desarrollar hoy, si usted me acompaña, vamos a hacer una palabra de oración también para que sea Dios el que nos dé esa revelación a través de su palabra. El tema de hoy es después del proceso, segunda parte. Acompáñenme a orar para que podamos ser guiados a través del Espíritu Santo de Dios. Que pueda ser Dios en ese transcurso de ese proceso que estás atravesando, ser esa luz, ser ese camino. ¿Por qué? Porque necesitamos abrir nuestros ojos espirituales, porque Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él ve nuestro futuro, nuestro horizonte. Y cuando después del proceso tú vas a ver esa luz y vas a testificar del poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de su presencia, oh Dios, trayendo este mensaje. Yo sé que hay alguna persona ahí necesitada de esta palabra, esperando la respuesta a través de tu palabra, Señor, que en ese proceso de enfermedad, ese proceso financiero, ese proceso familiar, en su matrimonio o en cualquier circunstancia, tú conoces aquellos hogares, tú conoces aquellos corazones que están atravesando hoy esa prueba, ese momento difícil, ese proceso, pero que ahí en el horizonte, Señor, tú les mostrarás un panorama a esa situación que están atravesando. En el nombre de Jesús, sea tu palabra revelando en este día. Después del proceso, un tema que usted me va a acompañar a desarrollar conmigo. Vámonos al libro del profeta Isaías. En esta versión que escogí, mire que usted tome esta palabra. Yo sé que Dios a alguien le va a hablar hoy. No es casualidad que sintonizaste esta transmisión y este mensaje es para ti, para que logres pasar de la mano del Señor tu proceso a un futuro mucho mejor. En esta versión, interesante esta versión que escogí. Aunque tengas graves problemas,
yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás por el fuego y el fuego no te quemará. Este es el versículo principal que yo traigo en este día. Este es el enfoque principal. Yo quiero que usted no se desenfoque, por decirlo así, de este versículo, que lo recuerde en cada una de las etapas de su proceso, que yo lo voy a llevar a desarrollar este tema de acuerdo a este versículo principal. El paso número 1, aunque tengas graves problemas. ¿Quién no tiene graves problemas hoy en día? ¿Quién no ha atravesado graves problemas de enfermedad, de todo lo índole que usted se pueda imaginar? Dígame hoy en día, ¿quién no ha tenido graves problemas? Pero lo interesante es que hace la sección o la diferencia de una persona. Todos en el mundo pasamos y atravesamos por diferentes pruebas, diferentes problemas. La diferencia que nosotros tenemos, que tenemos a Cristo, marca la diferencia en tu proceso, que lo hace diferente al proceso de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú sí vas a salir bien librado de esa prueba. ¿Por qué? Porque dice el Señor mismo en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, dice, yo siempre estaré contigo, cruzarás ríos y no te ahogarás en ese vaso de agua de ese problema. Porque el ser humano con nada nos ahogamos, hermano. Un problemita puede ser chiquito, pero uno se lo imagina, el pensamiento humano se imagina ese problema, por pequeño que es, como que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y dice Isaías, cruzarás ríos y no te ahogarás. Pasarás ahí donde me quiero enfocar yo en este día. Porque dice, pasarás por el fuego y el fuego no te quemará. Atesora esa palabra hoy. El fuego no te quemará. Cuando pasamos procesos, pasamos pruebas. Cuando me refiero a procesos, igual a pasar diferentes pruebas. Cuando pasamos por el fuego, estamos pasando por la prueba. Pero en medio de ese proceso, el fuego no te quemará. Te podrás sentir en la situación difícil de tu vida, que como que ese fuego te abraza y sientes que te estás quemando en esa prueba, sientes que como que te metieron al horno y te estás quemando dentro de ese horno y tú sientes que no hay salida para ti. Pero el Señor dice en su palabra que aunque pases por el fuego no te quemarás. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. En algunos momentos de la vida, todo cristiano ha atravesado por diferentes pruebas. El Señor dice que podremos tener muchas dificultades, pero no temáis. En el mundo tenés aflicciones, en el mundo tendréis muchos problemas, en el mundo tendréis muchas pruebas, muchos procesos. Pero dice el Señor, no temas, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si Él ya venció, Él es victorioso, entonces te dará la victoria en medio de ese proceso. Hemos sido pasados por la prueba, hemos sido pasados por el fuego de la vida. Pero ¿sabes para qué Dios pasa a toda persona? Para hacer probada tu fe. Para que ver cómo está tu fe, así como se refina el oro y la plata para ver si es lata o oro cuina, como dicen por ahí. Esta cadena es de oro, pero usted dice, pero a mí a la semana ya se me puso negra la cadena, el collar, los aritos, y usted dice, no, ese no era oro, ese es oro cuina, ese es hojalata, ese es algo inservible, no tiene valor. Pero para ser probado ese metal, que es el oro, la plata, para ser probado tiene que pasar un proceso
de purificación y de meterlo en el horno de fuego. Se recuerda en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 31. Usted dirá, no me recuerdo, pastora, ¿qué dice Lucas capítulo 22? Bueno, entonces yo te recuerdo esa palabra. Ve y busca tu Biblia y busca Lucas capítulo 22, versículo 31. El Señor le dice, Simón, Simón, te han pedido para zarandearlo. Aquí todavía no lo tengo en la presentación, se lo quiero dar a usted para que recuerde la palabra del Señor en medio de su prueba. Simón, Simón, mira que Satanás, que el Señor lo reprenda, te ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, he rogado para que tu fe no te falte. Entonces, ¿por qué ha venido proceso? ¿Por qué has estado dentro de esa prueba? ¿Por qué? Porque necesita el Señor ver cómo está tu fe. He rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto a mí, dice el Señor, entonces esa prueba que ya pasaste, te di la victoria, dice el Señor, entonces eso después de tu proceso va a servir para fortalecer a tus otros hermanos. Los procesos en Dios no son para destruirte. Los procesos de Dios son para testificar el poder de Dios en su plenitud. Acompáñenme al punto número 1 y yo le puse camina con nosotros. ¿Quién camina con nosotros? Bueno, ahí lo dice Lucas. No, yo estaré contigo para que tu fe no te falte. Si sientes que vas a desmayar, yo voy a estar contigo, porque hay una promesa para nosotros. Que Dios en medio de tu prueba, en medio de pasar por el fuego, la promesa es que camina con nosotros. Acompáñame al libro de Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Qué nos dice Mateo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles el porqué del proceso de la prueba. El porqué del proceso deja una enseñanza. Después del proceso te va a dejar una gran enseñanza. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque es la promesa. Y las promesas en Dios son sí y amén. Entonces tenemos la promesa de que en medio de tu prueba, en medio de tu proceso, Dios va a caminar contigo. Los procesos, aunque no los comprendamos, son necesarios. Y uno dice, ay, otra vez la prueba y otra vez el proceso y salgo de uno y entro en otro. Y ya creí que había salido de uno y vuelvo a otro. Pero los procesos, aunque no los comprendamos, hermanos, porque no es fácil. No es fácil, no es motivo de alegría, es motivo de tristeza, de aflicción cuando estás en la prueba, cuando estás en el proceso. Pero recuerda algo, que los procesos son necesarios en la vida de toda persona cristiana. ¿Para qué? Para ser probada tu fe. Te enseña los procesos, el después del proceso te deja una gran enseñanza. Te enseña a que dependamos totalmente de Dios, solamente de Dios. Y te enseña también a vencer la tentación. Después del proceso te deja una enseñanza. Es a confiar en Dios sin dudar. Él lo hará. ¿De qué forma? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Y te enseña también a esperar en el tiempo de Dios, que su respuesta llegará después del proceso. Por eso el tema, yo lo terminé de desarrollar en la segunda parte. ¿Qué hay después del proceso? ¿Qué enseñanza te deja después del proceso? A esperar el tiempo de Dios, que su respuesta vendrá. Camina con nosotros. ¿Quién camina con nosotros? No estamos solos. En medio de tu dolor, en medio de tu aflicción,
Dios está contigo. Si Dios tiene un propósito y tiene un destino para ti, Dios ve tu horizonte, tus ojos naturales, tu panorama no te deja ver qué hay más allá en tu horizonte. Pero Dios sí tiene un propósito y conoce cuál es tu destino para ti. No te llevará por caminos que te conduzcan a la perdición. Los caminos de Dios son correctos. Él te va, por eso yo le puse al punto número 1, Dios camina con nosotros, porque Él nunca te llevará por caminos que andes perdido. Dios no te abandonará en medio de tu proceso, no te va a abandonar, no te va a dejar solo. Él va a estar siempre contigo. Recuerda, en medio de tu proceso, recuerde siempre, Dios está conmigo. Yo voy a seguir adelante, yo voy a salir de este problema, yo voy a salir de esta situación difícil, yo voy a salir. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, no te abandona. Puedes tener la confianza de que Dios camina contigo en medio de la tormenta. La vida en este mundo es tan difícil. ¿Por qué? Porque usted dice, pero yo tengo a Cristo, soy cristiano, voy a la iglesia, danzo, ayuno, oro, pero sin embargo la vida te muestra un panorama difícil en tu vida. La vida en este mundo tan difícil, tan complicado, todo puede andar bien y de pronto hay una situación difícil en tu vida y de repente hubo una aflicción. Puedes andar bien, ¿por qué? Porque el mundo es complicado y nosotros los seres humanos complicamos también las cosas. Nosotros a veces queremos todo a la ligera, no en el tiempo de Dios, y entonces lo que hacemos es que a veces Dios permite que entres en diferentes tribulaciones y pruebas, pero a veces, hermano y hermana, nosotros mismos nos metemos solita al proceso, solita como ovejas ahí al matadero, y nosotros vamos ahí buscando el peligro, pero Dios en su misericordia, en su favor, te va a rescatar de ese lugar, te va a decir, ahí no es el camino por donde debes andar. ¿Por qué? Porque vemos a el pueblo de Israel, que por qué pasó un proceso de 40 años, porque él dijo, no, es que es por aquí. Y Dios dijo, no es por ahí, es por aquí. Pero como no se dejaron guiar por Dios, entonces rodearon el desierto, cuando el camino era derecho. El Señor es camino, verdad y es vida. Él te va a conducir no por caminos peligrosos, ni por caminos donde te sientas que andas perdido. Te va a conducir por el buen camino. Puede andar todo bien y de repente hay sufrimiento. Y de repente hay lágrimas, hay tristezas, hay angustia. Sin embargo, en medio de todo proceso, Dios está contigo y te dará la victoria. Cada proceso te deja un aprendizaje, te deja una enseñanza. El sufrimiento es un proceso con propósito. Vamos al punto número 2. Recuerda, el sufrimiento o el proceso al cristiano es con propósito, no es para destruirte. El sufrimiento es un proceso con propósito. Todo al que ama a Dios y al que Dios ama, todas las cosas le ayudan para bien. Tu prueba, tu proceso te va a ayudar para bien, para que enmendemos errores, para que digamos, qué aprendizaje me dejó esta prueba, qué enseñanza me dejó este proceso. Después del proceso vas a tener las mejores lecciones espirituales en tu vida. El punto número 2, yo le puse ruta directa a tu victoria. ¿Qué sucede? ¿Quieres saber? Desarrollando este tema después del proceso, segunda parte. ¿Qué sucede después? Bueno, tu ruta directa llegará a tu victoria.
Génesis capítulo 37, versículo 5. Y soñó José un sueño, valga la redundancia de palabras, pero así lo dice la Biblia. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Porque hay sueños que solo lo tienes que saber tú y Dios. Porque a veces nosotros soñamos en grande, soñamos en Dios y tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos cosas que anhela nuestro corazón y queremos hacer. Pero lo contamos a diferentes hermanos y nos aborrecen. ¿Por qué nos aborrecen? Porque hay envidia. Entonces hay sueños, hay planes que Dios te los mostró a ti. No tienes que decírselo a nadie, porque entonces va a haber fracaso. Porque entonces, ¿qué es lo que vas a ganar tú? La envidia de tus hermanos. Haz las cosas con excelencia y ganarás ¿el qué? Ay, miles, millones, no. Ganarás la envidia de tus hermanos. La Biblia así lo dice, no lo digo yo. Así que todos tus proyectos, tus sueños, ponlos en las manos del Señor solamente. La ruta directa hacia tu victoria. José sufrió un proceso muy difícil y duro en su vida, porque lo quiso él no, si él estaba bien en la casa de su padre. Usted conoce la historia de José, no voy a redondear en eso. Usted conoce. Lo que quiero hacer énfasis, quiero enfocarme, ¿qué fue el proceso de José? Lo veíamos en la prédica anterior, en la parte 1 de la prédica. Después del proceso, ¿qué fue lo que le aconteció después del proceso a quién? A José. En el proceso lo aborrecieron sus propios hermanos. En el proceso lo menospreciaron por la envidia sus hermanos. Pero ¿qué sucedió después del proceso en la vida de José? La ruta directa a su victoria. Los hermanos de José tenían envidia. Él sufrió la envidia y el rechazo de sus propios hermanos. Hay procesos en tu vida que son con propósito. No los entiendes en el momento, los comprenderás hasta después. ¿Pero por qué? Porque hasta que llegó el tiempo de Dios y ese proceso había terminado, hasta que se cumplió lo que el sueño que Dios le había dado a José, le dijo, no lo tenías que haber contado antes, hasta que llegara el cumplimiento del tiempo de Dios. Por eso yo siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto, no se adelanta ni se atrasa, es exacto. En el tiempo de Dios, Dios te va a llevar en esa ruta directa hacia tu victoria. ¿Para qué? ¿Para qué hubo proceso en la vida de José? Para que pudiera glorificar el nombre de Dios y el nombre de Jesús fuera exaltado. Hasta que se llegó el tiempo de Dios específico, se terminó la prueba, se terminó el proceso en la vida de José. Hasta que llegó ese tiempo, el tiempo de esa prueba llegará a su fin si tú lo crees en este día. Si tú crees, hermano, estás pasando una prueba difícil, un proceso muy difícil, llegará ese tiempo que esa prueba llegará a su final. Llegará a su término, llegará a finalizar ese tiempo de prueba. Los procesos, aunque no los comprendamos, son necesarios. ¿Por qué? Porque te va a dejar una gran enseñanza, te va a dejar algo. En medio del proceso, en medio de ese proceso, y tú dirás, ay, pero qué difícil. Los hermanos de la iglesia me aborrecieron. Tienen envidia, ¿por qué? Porque tengo algún talento, tengo algún don, algo especial, tengo la gracia de Dios, tengo el favor de Dios, tengo la misericordia del Señor. Entonces otros anhelan lo que tú tienes. Entonces el proceso de José, ¿qué es lo que sucedió? En medio de ese proceso Dios le dio la victoria, pero en el tiempo de él podemos ver ahí que en medio de ese proceso, en medio de tu prueba,
que tu corazón no se llene de insatisfacción, ni mucho menos de frustración. Porque cuando la persona está siendo probada, está pasando por el fuego de la prueba, puede venir frustración a tu vida. Entonces no entenderás el proceso que fue con propósito. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito después del proceso en la vida de José? Una ruta a la victoria. Llegará tu victoria, pero no te llenes de frustración. Dios conoce la ruta que te va a conducir hacia tu victoria, hacia donde Dios quiere llevarte, a tu victoria. El punto número 3, vamos ya desarrollando, casi a la mitad podemos decir, son 6 puntos los que traje, a la mitad vamos del tema. Lecciones espirituales. Después del proceso, ¿qué sucede después del proceso? ¿Qué sucede después de tu proceso? ¿Sabes qué? ¿Quieres saber qué sucede después de tu proceso? Tal vez lo estás pasando actualmente hoy. Y dices, ay, si es que usted conociera, pastora, es que esta prueba yo creo que nadie la podría soportar. Dios ya soportó muchas cosas. El proceso, la prueba te hace también pasar la tentación. Vemos aquí que después del proceso te deja lecciones espirituales. Porque lo mirábamos al principio en la introducción en Mateo, donde dice que Jesús enseñaba a sus discípulos y les enseñaba y le decía, pero yo he vencido al mundo, yo voy a estar contigo. Entonces, en esas enseñanzas de Jesús, a través del proceso, a través de la prueba, esa enseñanza te va a dejar lecciones espirituales que nunca las olvidarás. Las recordarás como aguas que ya pasaron y nunca más volverán. Así dice Job en esa lección, de ese aprendizaje, en esa lección espiritual que le dejó ese proceso a Job. Isaías capítulo 48, versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña lecciones espirituales a través de tu proceso, que te enseña provechosamente, que te encamina Él por el camino que debes seguir. Otra versión dice que te enseña provechosamente por el camino en que debes andar, en el que debes seguir. Ahí la versión que usted quiera, pues usted la escoge ahí. Pero ahí dice en el camino en que debes seguir. ¿Cuál es ese camino después de tu proceso? Que aprendas las lecciones espirituales que la vida te da. Que aprendamos. Pero si usted, mire, alguien me dijo una vez, no quieres, mira, para que no vuelvas a repetir la prueba, pásala en la primera, me dijo. Y a mí se me quedó tanto esa palabra. ¿Por qué pasas la primera prueba? Vuelves a repetir la misma prueba. Vuelves por tercera vez a repetir la misma prueba. Y eso quiere decir que la primera nunca la pasaste. Por eso es mejor, me decía esa persona, que cuando te venga una prueba la pases de lo mejor y la pases cuanto más sea posible y que la pase bien. Porque si volviste a quedar aplazada, entonces te van a volver a hacer que repitas otra vez las lecciones espirituales. ¿Quieres pasar ese proceso? ¿Quieres pasar esa prueba? De la primera lección espiritual, pásala. Procura, esfuérzate para que con la ayuda de Dios pases esa prueba, esa tribulación, para que no vuelvas a repetir el examen, para que no vuelvas a repetir esa prueba. Lecciones espirituales. En cada proceso el Señor te enseña lecciones espirituales. Hay un aprendizaje que son muy valiosas y nos permiten hacer la voluntad de Dios. Estas lecciones espirituales tienes que valorarlas para no volverlas a repetir, para no volver a pasar esa materia que se llama prueba, proceso. Imagínense
va a repetir, usted se quedó en la primera. Proceso 1 y ahora ya no puede pasar proceso 2 porque se quedó. Hoy va a repetir otra vez el proceso 2 y así sucesivamente usted va a pasar la misma clase llamada prueba, llamada proceso 1 o 2. Usted decide cuál quiere pasar. Cada proceso, cada lección espiritual te deja un aprendizaje muy valioso. Nos permite, número 1, conocer cuál es la voluntad de Dios a través de las lecciones espirituales. Si usted tuviera su cuadernito ahí, apunte. Lecciones espirituales. La número 1 es conocer cuál es la voluntad de Dios. Son muy valiosas nos permite conocer la voluntad de Dios. Y número 2, el Señor te enseña provechosamente. Tienes que saber que los mejores aprendizajes de vida vienen de los tiempos difíciles de prueba y de dificultad. ¿Dónde vienen los mejores aprendizajes? De las situaciones difíciles, de los tiempos de prueba, de la dificultad. Los mejores aprendizajes surgen de los tiempos difíciles. Nos enseñan grandes lecciones de vida, nos enseñan a confiar en Él, nos enseñan a depender de su gracia, nos enseñan a depender de su misericordia. Las lecciones espirituales y el aprendizaje nos enseña a ser pacientes. Nos enseñan a esperar la provisión de Dios y nos enseñan las lecciones espirituales a esperar en el tiempo correcto de Dios para dar la respuesta. Punto número 4. Lo de valor se restaura. ¿Por qué yo le puse el punto número 4 aquí? Lo de valor se restaura. Lo que no sirve no se restaura. Lo que no sirve se echa al cesto de la basura porque es inservible. Pero tú tienes valor, yo tengo valor. Si estás atravesando proceso es porque eres valioso, es porque Dios necesita trabajar en ti. Algo de valor, porque lo de valor se restaura. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Quién? El Señor. Porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como el oro y como la plata. Y traerá a Jehová ofrenda en justicia. ¿A quién? A los sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Entonces, si usted es rey y sacerdote, ¿qué va a hacer Dios en su vida? Procesarlo. ¿Para qué? Para afinarlo. Porque dice el Señor, mío es el oro y la plata. Entonces, si usted es un vaso útil en las manos del Señor, usted necesita ¿qué? ¿Qué necesita? Que el Señor se siente para afinar y limpiarlo a usted como utensilio de mucho valor, utensilio de oro o de plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, a los sacerdotes el Señor los limpiará. ¿Cómo los limpia? A través de los procesos. ¿Cómo los limpia a los levitas, a los sacerdotes? A través de ¿qué? De los procesos de la prueba. Estamos en el punto número 4. Eres valiosa. Si tú me estás escuchando, esta palabra es para ti. Eres valiosa. Porque eso que ha sido procesada es porque eres valiosa. Dios nos va, es que algo que no tiene valor, no se ve forzar a alguien en cuidarlo. No se va a forzar a alguien en restaurarlo, pero lo que es de valor sí se restaura. Eres valiosa, por eso es que tú has sido procesada, porque lo que es valioso se restaura. Escucha esa palabra, se pule y se purifica. Lo que es de valor, lo que es de gran valor, somos de valor en las manos del Señor. Usted y yo somos utensilios de honra, de honra en las manos del Señor. ¿Para qué te va a pulir? A través de los procesos. ¿Para qué te va a pulir? Para purificarte, para que vuelvas a brillar y vuelvas a resplandecer de nuevo. Le dejo esa tarea hoy. Anote ahí. Usted está aprendiendo, usted está siendo enseñada porque el Señor dijo en Mateo,
ustedes serán enseñados. Isaías también dice, serán enseñados por el Señor para qué, cómo conducirnos y en qué camino andar. Como está siendo enseñada, le dejo la tarea, como aquí todos estamos aprendiendo, le dejo la tarea de investigar cómo se refina o cómo se purifica el oro y la plata. No el oro, el perico. ¿Cómo se limpia, se baña, pastoras? Y no. ¿Cómo se refina? ¿Cómo se purifica el metal llamado oro y la plata? Usted es un utensilio de honra en el templo del Señor. Entonces usted va a ser refinado y purificado para que vuelva a brillar y vuelva a resplandecer de nuevo. ¿Cuál es el proceso de purificación de la plata? ¿Qué significa la plata? Redención. Usted ya lo sabe. Yo ya lo sabía, pastor. Ay, qué bonito. Yo eso ya lo sabía. No, pero es que no has estado en ese proceso. Donde vas a ver tus apuntes, vas a decir, ay, sí, aquella palabra que la pastora dijo, hoy sí la necesito. Bueno, anota ahí, haz tus anotaciones. El Señor nos enseña en su palabra a través de Malaquías capítulo 3, cómo es el proceso de purificación del oro y de la plata. El Señor nos enseña el proceso de purificación en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 3. Si usted es un vaso útil de honra en las manos del Señor, Dios te va a pulir, te va a purificar. ¿Duele ese proceso? Sí duele. ¿Ha estado usted en la prueba? Sí, he estado en la prueba y Dios me ha sacado de la prueba muchas veces. ¿Duele? Sí duele. Usted siente que ya nadie está con usted. Usted se siente solo, usted se siente abandonado, pero Dios no te abandona en ese proceso. ¿Duele? Sí duele. ¿Duelen los procesos? Sí duele. ¿Son necesarios? Sí son necesarios en tu vida. Porque eso quiere decir que tú no eres cualquier cosa. Si has estado pasando ese proceso de prueba, quiere decir que tú eres valioso. Quiere decir que no eres hojalata. Porque si eres hojalata no vas a ser restaurado, te van a tirar a la basura y ahí se va a quedar. Pero nosotros no pertenecemos en ese lugar. Pertenecemos para resplandecer como vasos útiles en las manos del Señor. Vasos de honra. Amén. Cualquier lata vieja que no sirve se tira a la basura, pero usted es valioso, tenemos valor. Por eso es que hemos sido purificados y pulidos. Nos van a pulir, hermano, con no sé con qué, una lija, pero esa sensación de pulir, eso duele. Punto número 5. Como eres valiosa, entonces Dios te va a restaurar. Después del proceso, viene un tiempo de restauración en tu vida, porque ya te pulió, ya te purificó, porque eres valiosa. Entonces, después del proceso, por eso el tema, después del proceso, ¿qué va a suceder? Dios te va a restaurar y vas a ser una vasija nueva, una vasija restaurada, sin imperfecciones, sin cosas que no le agradaban al Señor. Ahora, eres sobreviviente a los métodos, ¿cuándo? Después de tu prueba, después del proceso. Por eso el tema, después del proceso, parte número 2 o segunda parte. Eres un sobreviviente a los métodos. ¿Cuáles son los métodos de purificación? Usted lo va a investigar. Tienes a tarea en su casa. ¿Cuáles son esos métodos de purificación en su vida? ¿Cuáles son? Te va a ser un sobreviviente. ¿Para qué? Para que puedas testificar del poder de Dios, de dónde Dios te sacó después de ese proceso. Los métodos que Dios utiliza para los procesos son duros, sí. ¿Son necesarios? Sí, también. Para hacerte más resistente y para hacerte más fuerte. Y para que otros vean en ti que sobreviviste a la prueba del fuego. Daniel capítulo 3, versículo 17. Si nos arrojan al horno ardiente, recuerda el versículo con el que yo inicié, serás pasado por el fuego, pero el fuego no te quemará. Aquí se cumple esa palabra en el proceso de Daniel.
Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien le servimos nos va a sacar del fuego de la prueba, nos va a sacar del proceso. Él nos rescatará con su poder y su majestad. El versículo 18, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar bien claro. Dejamos bien claro que usted y yo no serviremos a otros dioses, no nos rendiremos a un culto, a una estatua de oro que se ha levantado. Si Dios lo hace y te saca de la prueba y te da la victoria, gloria a Dios para testificar el poder de Dios. Pero si Dios no lo hace, pero aunque no lo hiciera, dejamos bien en claro que Dios es soberano, que Dios se manifestará conforme sea su voluntad. Pero dice, al Dios al cual servimos. ¿Usted sabe a qué Dios sirve? Usted tiene la convicción de que en medio de su proceso, en medio de esa prueba, usted tiene esa convicción que no será removido, de creerle a Dios, que Dios lo va a sacar de ese lugar, que Dios le dará la victoria. Dios lo va a sacar de ese proceso, porque el Dios al cual servimos es un Dios todopoderoso. Por eso hemos creído que aunque haya sido pasado por el fuego no te quemará. Eres un sobreviviente a los métodos de esa purificación que sucede. ¿Para qué? Para purificarte y pulirte, para hacerte una vasija restaurada y mucho mejor. Fuiste pasado por el fuego. El orfebre era la persona, el orfebre que menciona ahí en Malaquías capítulo 3. El orfebre es el que está ahí con la pieza que es de valor, no lo que no sirve, porque si algo no sirve se tira a la basura, pero el orfebre tiene la pieza de valor, si es de oro o de plata, en su mano, y dice que la hace pasar por el fuego para purificarla, refinada, para que sea una pieza más resistente y más fuerte. ¿Para qué es tu proceso? ¿Para qué es la prueba? Para hacerte más resistente y para hacerte más fuerte. Después del proceso vas a ser más fuerte, no vas a ser igual, no vas a salir porque has sido pasado por el fuego. El orfebre tenía que sostener una pieza de plata sobre el fuego, dejándola calentar intensamente donde las llamas ardían más. Ahí estaba, ¿y sabes qué? Como aquello era de valor y él no quería que se echara a perder en sus manos, el orfebre no quitaba su mirada, no quitaba sus ojos de aquella pieza de valor. Estás pasando prueba, pero los ojos de Dios no se han quitado de tu vida. Ahí está Dios mirando porque eres de valor. Dios te está mirando y dice, pero este de valor está pasando la prueba, mi hijo, mi hija, está pasando esa prueba. Pero ahí están los ojos de Dios mirándote para que la pieza de valor no se eche a perder en las manos de Él. Nada de lo que está en las manos de Dios se echa a perder. El orfebre está ahí mirando esa pieza, las cosas, las impurezas. ¿Para qué nos refinan? ¿Para qué es la prueba? Para quitarnos las impurezas. Pero Dios te sostiene con su mano porque tu vida es valiosa en medio de ese proceso. Entonces recordarás la palabra una vez más. Él se sentará como fundidor y purificador de plata, observándote su imagen reflejada en ti. Si hoy sientes el calor del fuego, recuerda que Dios tiene sus ojos puestos en ti. El orfebre no se ha olvidado de ti. Vamos a terminar con el punto número 6, con ese término. El orfebre está mirándote ahí, no abandona su obra. El orfebre, Dios no te abandona, no dice, ay, que se lo queme, hay que se lo chupe, por decirlo así, el fuego, hay que se carbonice, hay que se trituren hasta los huesos. No, Él tiene cuidado de ti para que no te eches a perder en medio de la prueba, no te echarás a perder,
¿Por qué? Porque los procesos de Dios no te van a destruir. Sus ojos van a tener cuidado de ti porque eres de gran valor. ¿Para testimonio de quién? Para testimonio de quién es el proceso. El proceso lo pasaste tú, pero el testimonio va a ser para ti, para los demás, que te vean después de tu proceso. Así como Lázaro. Lázaro dice que tuvo toda la familia, sus dos hermanas, Marta y María y Lázaro. Pasaron un momento de prueba. Dice que Marta estaba angustiada y le dijo, ay Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y cuál fue las palabras de Jesús a Marta? Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en tu vida? El Señor sí estaba mirando todo lo que estaba pasando. El orfebre mira su obra de valor, pero él le dice, para testimonio de quién es el proceso. El proceso que tú estás pasando, la prueba que estás pasando, ¿para qué es? Para que puedas testificar del poder de Dios. En Juan capítulo 11, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, le dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. En el proceso, en medio de tu prueba, Dios siempre te escuchará. Dios siempre te oirá. Por causa de la multitud que está alrededor para que crean en mí, dijo Jesús. Entonces, ¿para qué te está aconteciendo esa prueba, ese proceso? Para testificar de la gloria de Dios en tu vida. Debes reconocer que hay algunas cosas que deben de ser quitadas de tu vida. Las impurezas, las imperfecciones deben de ser quitadas de tu vida. Todas las impurezas tienen que ser limpiadas. Tienes que atravesar el proceso, es necesario. Te duele, hermano. Usted ha pasado, pastora, por procesos difíciles. Si yo se los contara, si usted los supiera, si yo se los dijera, usted diría, wow. Pero como no se los he dicho, pero solo Dios lo sabe y Dios me ha dado la victoria en muchos procesos de mi vida y Dios me ha dado la salida a esa prueba. Debes reconocer que ¿por qué Dios te hace pasar el proceso? Porque lo de valor se purifica. En medio de ese proceso que el Señor permitió en la vida de Lázaro, María y Marta, muchas personas creyeron en Jesús. Y termino con este rema. Hoy sí termino, hermano. Dios está tocando los corazones de tu familia y también el corazón de otras personas. ¿Para qué? Para que testifiques después de tu proceso. Por eso el tema de hoy, después del proceso, segunda parte. Para que después de tu proceso testifiques, para que aquellos que se mantienen su fe en Dios, a pesar de las pruebas y de los procesos, serán recompensados y saldrán en victoria. Aleluya, gloria a Dios. Acompáñenme a ver las conclusiones ahí rapidito. Tengo algunos minutos ahí. Las conclusiones del tema después del proceso, segunda parte. Dios camina con nosotros en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, en medio de tu angustia, en medio de tu prueba. Dios camina contigo, porque dice el Señor que Él va llevándonos tomados de su mano. No debemos de temer, porque Dios no te abandonará. Aunque los procesos son difíciles y no los comprendamos, tú no estás solo. Dios no te ha abandonado, Dios está contigo. ¿Para qué es ese proceso? Para que aprendas a depender y a confiar totalmente en Dios, en la provisión que Él da y en el tiempo de Dios para que venga esa respuesta a ese problema. En medio del proceso, el punto número 2, en medio hay una ruta directa que te va a conducir a la victoria. Los hermanos de José, en el proceso de José, los hermanos lo aborrecieron, sus hermanos le tenían envidia. La Biblia dice, haz las cosas con excelencia y obtendrás ¿el qué?
la envidia de tus hermanos. ¿Por qué hay envidia? Porque hay sueños, hay planes, hay proyectos que solo Dios y tú los debes de saber y conocer. Porque si tú se lo dices a tus hermanos, ¿qué vas a crear? La envidia de tus hermanos. Entonces hay procesos que son con propósito. ¿Cuál fue el propósito después del proceso en la vida de José? ¿Cuál fue? Una ruta hacia la victoria. Dios te va a dar la victoria en ese proceso. El punto número 3, Dios nos hace sobreviviente a los métodos. ¿Has pasado cuál es el método de purificación del oro y de la plata? Meterse al fuego, meter la obra valiosa. Somos vasos útiles en las manos del Señor. Somos vasijas de honra. El Señor dice, mío es el oro y la plata. Entonces, si tú eres propiedad de Dios y eres vaso útil, entonces vas a ser refinado y vas a ser también restaurado. ¿Por qué? Porque lo de valor se restaura. Lo que no sirve se bota, se deposita a la basura, pero tú no eres hojalata, tú no eres cualquier cosa, tú eres de valor, yo soy de valor. Así que Dios va a restaurar todo lo de valor, Dios lo va a restaurar. Te va a hacer sobreviviente a los métodos. ¿Cuáles son los métodos de purificación? Te van a meter, vas a ser pasado por el fuego, pero Dios dice que aunque seamos pasados por el fuego no arderá, la llama del fuego no arderá en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios va con nosotros y nos hace sobrevivientes a los métodos. Si estás pasando por el fuego, sientes que te quemas, que ya no puedes más, Dios está contigo, sus ojos están fijados en ti, porque tú eres de valor. Dios te está viendo después de tu proceso, vas a ser un sobreviviente. Y el punto número 6, para terminar, ¿para qué son los procesos? ¿Para qué son las pruebas con propósito? A los que amamos a Dios y los que Dios nos ama a nosotros, todas las cosas suceden para bien. ¿Para qué? Para dar testimonio, para que nosotros podemos dar ese testimonio. Aquellos que mantienen su fe puesta en Dios, van a ser recompensados y van a salir con la victoria en su mano. Dios le bendiga. Vamos a orar para que Dios sea el que la palabra cobre vida en usted. No solo sea oidor olvidadizo, y cuando ya pasó la prueba, pasó el proceso, usted dice, ay Señor, gracias a Dios ya salí de esto. Pero recuerde la palabra, el orfebre, el Señor se sentará y mirará la pieza de valor que está pasando proceso de purificación, pero no quita su mirada hasta ver reflejado en ti la gloria del Señor en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos cada una de las vidas que escucharon esta palabra, Señor. Que esta palabra quede cincelada en el corazón de cada uno de ellos. Si alguno está pasando momentos de tribulación, de angustia, de dolor por los procesos, después de los procesos van a ver un panorama diferente, porque tú estás con ellos, Señor. Tus ojos están puestos en aquello que es de valioso. Lo de valor se restaura y nosotros somos restaurados por ti. Con tus manos nos forma, y si no te agrada, Señor, lo que somos, tú vuelves a ser nuevamente, Señor, porque somos de gran valor en tus manos. En el nombre de Jesús, que cada uno de ellos atesore esta palabra, Señor, y en el momento difícil de la prueba, esta palabra los sostenga para que después del proceso puedan aprender las lecciones espirituales y el aprendizaje en una mejor forma de ver la situación y los problemas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Dios les bendiga cada uno de ustedes y que Dios siga añadiendo bendición a su palabra. Amén.
Una generación que da. Una generación